Amigos, buenas noches, bienvenidos a las noticias. El gobierno cumplirá con lo que disponen las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos respecto a la protección de la integridad y la vida de Paola Pavón, Virgilio Hernández y Cristian González. Hola, Diana. Hola, Víctor, amigos, muy buenas noches. Es decir, que el Estado acatará exclusivamente lo que dispone, que no tiene nada que ver con sus liberaciones. El anuncio lo hizo la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Aquí iniciamos 24 horas. A nombre del gobierno, la ministra María Paula Romo dijo que el Estado garantizará lo que dispone el documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Paola Pavón, Virgilio Hernández y Cristian González. Las medidas cautelares dicen que el Estado está obligado a garantizar la integridad y la vida de estas personas. Así lo haremos. Y resaltó que lo hacen siendo coherentes con el respeto a los derechos humanos. El gobierno del presidente Moreno cree en los derechos humanos y en el sistema interamericano, no cuando le conviene, sino siempre. No cuando es beneficiario, sino siempre. Esto debido a que quienes hoy resaltan las medidas cautelares que fueron otorgadas a los procesados, en su momento cuestionaron y criticaron al organismo de derechos humanos adscrito a la Organización de Estados Americanos. A la CIDH, chao, no vamos a ir. Y al igual que lo hicieron abogados expertos en derechos humanos, la ministra Romo fue clara en lo que dice y lo que no dicen las medidas cautelares. No se adelantan sobre el fondo del asunto, ni tampoco ordenan, no podrían hacerlo, la libertad, ni tampoco le piden al gobierno liberar a nadie, porque el gobierno no decide. De ninguna manera la comisión determina el estado de inocencia o culpabilidad de estas personas. El organismo encargado de dar seguimiento a las medidas cautelares será la Secretaría de Derechos Humanos. Hará una reunión con la Secretaría de Atención Integral de Personas Privadas de Libertad, el Ministerio de Salud, que tiene una dirección para personas privadas de libertad. Su pronunciamiento tuvo lugar en el segundo Foro Internacional de Crimen Organizado y Tráficos Ilícitos. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. La proforma presupuestaria 2020 regresó a la Asamblea Nacional con 2 de 17 observaciones acogidas por el Ejecutivo. El Legislativo tiene 10 días para pronunciarse. Este martes el Ejecutivo envió la proforma presupuestaria a la Asamblea Nacional acogiendo 2 de las 17 observaciones realizadas por el Pleno. Sobre el presupuesto para aplicar la ley de erradicación y prevención contra la violencia de género, acoge subir el presupuesto en $700,000. Y también el tema de un rubro que constaba en la proforma para cartografía y han hecho desaparecer ese rubro. Ahora la Asamblea tiene 10 días para pronunciarse y solo 2 caminos por los que podrían optar. Podemos ratificarnos en nuestras observaciones, para eso necesitamos las 2/3 partes de los votos, o allanarnos a lo que el Ejecutivo envíe. No lo veo tan fácil, por lo tanto, pues veremos qué es lo que pasa. La Comisión de Desarrollo Económico tratará el tema el día de mañana. En caso de no alcanzar la votación, la proforma presupuestaria pasaría por el Ministerio de la Ley. Y las observaciones que ha hecho tanto la Comisión como la Asamblea dejarían de tener validez. Uno de los puntos más cuestionados de la proforma fijada por el Ejecutivo en $35.499 millones es la monetización de activos con un ingreso estimado de 2.200 millones. Para algunos legisladores, una sobreestimación de ingresos. Considerando que se va a concesionar CNT, que se va a concesionar la hidroeléctrica Sopladora y el Banco del Pacífico. Y si no sucede eso, el déficit llegará casi a $6.000 millones. El tema de salud me preocupa, el tema de la educación, reducción en presupuestos en varias universidades del país, así que vamos a revisar con tranquilidad. La proforma presupuestaria fue entregada al Legislativo el 31 de octubre. Casi un mes y medio después se empiezan a contemplar las posturas para una votación que determinará el camino financiero del Ecuador para el próximo año. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Con 83 votos se aprobó ayer el proyecto de reformas tributarias enviadas por el gobierno. Sin embargo, un día después saltan preocupaciones entre los asambleístas por artículos que fueron incluidos pese a que no había acuerdos. Los asambleístas analizan lo que ocurrió la noche de este lunes, cuando 83 legisladores dieron sus votos para aprobar la ley de simplicidad tributaria. De varias bancadas crecen las preocupaciones, porque un artículo sobre el devengamiento para las telefónicas fue eliminado, sin embargo, bajo otro nombre, habría sido aprobado en el segundo debate. Fue un tema que en la misma comisión se decidió no incluir en el informe de segundo debate y que en el Pleno de la Asamblea Nacional tampoco ningún asambleísta solicitó que se incluya. La verdad es que nadie vio ese texto.
Pachala dice que no se consideró el tema, sin embargo, si alguien lo propuso durante el debate, este se podía incluir. Hay que hacer en este caso el trámite respectivo para que en este caso el Ejecutivo lo vete. Algunos asambleístas que no han estado atentos o creen que pueden hacer o decidir por el resto de asambleístas están equivocados. El informe tal cual se aprobó es como quedamos inicialmente. Y es que el artículo se basa en que las telefónicas paguen el impuesto a la renta mediante un devengamiento o reinversión del dinero en obras. Que lo que finalmente se aprobó ayer era que sea el mismo Estado quien en el caso de que existan estos recursos los administre. Pero no hay un plan de aquello, no hay ninguna garantía de que esa inversión va a existir. No sería el único artículo que tendría problemas, según Gabriela Larreategui, quien cree que fueron engañados para aprobar la ley. Y de lo que se conoce, el Ejecutivo no vetaría la ley de simplicidad y progresividad tributaria, pues esto implicaría que la entrada en vigencia de la ley se aplace aún más. Algunos legisladores le dan opciones que van desde una reglamentación hasta otra reforma. El Ejecutivo tiene hasta 30 días para pronunciarse sobre esta ley. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Más de 20 millones de dólares al año es lo que aspira a recaudar el gobierno con el cobro del impuesto al valor agregado a las plataformas digitales. Su facturación es parte de las reformas económicas que impulsa el gobierno. A partir del 2020, los servicios que se ofrecen a través de plataformas digitales como Netflix, Uber, Cabify, Easy, entre otros, pagarán el 12% del impuesto al valor agregado. La medida forma parte de las reformas económicas que impulsa el Ejecutivo y busca recaudar cerca de 21 millones de dólares al año. Francisco Briones, de la Cámara de Comercio de Guayaquil, recalca que el cobro afectará a la clase media. Sin embargo, resalta también que esto ayudará a equilibrar el mercado. Es una tendencia mundial porque al final del cabo viene siendo un servicio que se genera en la economía y por lo tanto tiene que gravar el IVA, ¿no? Sobre todo existe por la fuerte competencia que están ejerciendo estas plataformas de internet a los medios tradicionales. Colombia ya cobra el IVA a los servicios que se ofrecen a través de las plataformas digitales. Según datos oficiales, esto ha representado para ese país un ingreso superior a los 34 millones de dólares con corte a julio pasado. Para Leonardo Tati, de la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico, el cobro significa también inclusión. Creo también que es rescatable que ya empecemos a ver algo del mundo digital dentro de una norma. Ni siquiera éramos tomados en cuenta como parte de la economía. Hoy somos probablemente una parte muy importante de la toma de decisiones. Aunque está a favor del cobro, pide también a las autoridades se aclare el mecanismo para la recaudación. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Va a funcionar como el ISD tal vez? Entonces me lo van a cobrar en mi tarjeta de crédito. ¿Cómo me lo van a cobrar si la compañía no existe no tiene vida jurídica aquí en el Ecuador? O sea, se lo van a cobrar al usuario. Por su parte, el Servicio de Rentas Internas informó que emitirá el listado oficial de los servicios a los que se aplicará el tributo. Además, que su implementación tomaría cerca de 3 meses luego de que se apruebe finalmente la reforma. Joana Ramos, 24 horas. El Fondo Monetario Internacional llega a un acuerdo a nivel técnico sobre la segunda y tercera revisión del programa económico del Ecuador. La última revisión se realizó en Washington entre el 11 y 15 de noviembre, según la jefe del equipo del FMI para Ecuador, Ana Ivanova. Con este acuerdo, el Ecuador tendría acceso a un desembolso de 498 millones de dólares. En un mensaje enviado por la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, dice apoyo completamente los acuerdos y esfuerzos de Ecuador para implementar políticas para fortalecer la economía, promover un crecimiento equitativo y sostenible y proteger a los más vulnerables. Se espera que el 19 de diciembre el directorio ejecutivo del FMI realice la revisión de lo aprobado por su equipo técnico. El presidente Lenín Moreno junto a varios ministros recibió hoy en el Palacio de Carondelet al inversionista estadounidense Wesley Edens, quien tiene interés en invertir en nuestro país en el área energética, específicamente en la producción de gas natural. El gobierno todavía no define, pero se trataría de una concesión con inversión totalmente privada para la producción de gas natural en nuestro país, cuya infraestructura deberá construirse en una de las provincias de la costa con facilidades portuarias.
su deseo de invertir en un proyecto de gas. La idea es incorporar gas natural que vaya sustituyendo combustibles fósiles. Esta iniciativa de una inversión que tiene que ver en la provisión, las instalaciones y una red de distribución aproximadamente está estimada en $3.000 millones, lo cual va a ser precisado. Por unanimidad, el Consejo de Administración Legislativa calificó el juicio político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral. El pedido fue planteado por 2 legisladores de la bancada de Creo, quienes se mantienen en que Diana Atamaín incumplió sus funciones. Diana Atamaín estará bajo la lupa de la Asamblea Nacional. Esto tras la decisión del CAL que dio luz verde a la solicitud de juicio político en su contra. Es lo que correspondía la verificación del cumplimiento o no de los requisitos de ley para dar trámite a un juicio político. Estos se cumplían a cabalidad. La petición la realizó Yanine Cruz y Fernando Flores de Creo, quienes sostienen presentarán todas las pruebas que tienen en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral, donde demuestra la irresponsabilidad de la ingeniera Atamaín, en el caso, por ejemplo, de Los Ríos, en el caso de Yas Unidos, la falta de investigación y auditoría en la falencia del sistema electoral. El consejero Verdesoto y el consejero Pita en el mes de mayo le hicieron llegar ya por escrito a la señora Atamaín la situación irregular del personal que tenía frente o cercano a ella, y ella hizo absolutamente nada al respecto. Por su lado, Atamaín dice que irá a la Asamblea cuando sea llamada para defenderse. Los temas del juicio político son muy fácilmente desvirtuables, tienen que ver con mis competencias, con mis roles, y yo estaré ahí cuantas veces sea necesario. Y sostiene que existe un interés político del movimiento Creo para que ella sea destituida. Es Creo el que estaría buscando tomarse el CNE en miras a las elecciones del 2020. Con esto, el proceso de enjuiciamiento deberá iniciar en la Comisión de Fiscalización una vez que ésta sea notificada. Veremos esto la primera semana de enero. La solicitud de juicio político fue apoyada por legisladores de las bancadas de Alianza País, Independientes y también del PSC. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Más noticias. La secretaria anticorrupción denunció ante la Fiscalía las irregularidades en el manejo de la hacienda La Clementina a cargo de una empresa de propietarios rusos. Este noticiero, aquí se reveló la posible trama detrás de la administración de la hacienda más grande del país. En septiembre de este año, este noticiero transmitió el primer reportaje de una serie de ellos, donde se reveló que la hacienda La Clementina ya no era de propiedad de sus trabajadores, que no eran ellos quienes recibían el dinero de la producción de la hacienda, ni quienes pagaban el crédito a un adeudado con la CFN. La intervención de una empresa de propietarios rusos que sería realmente manejada por un hombre de nombres Miguel Macías llama la atención de la Secretaría Anticorrupción, la primera autoridad que habla sobre el tema y que advierte que irá a la Fiscalía. Una concurrencia de delitos, peculado bancario, testaferrismo, defraudación bursátil, lavado de activos, delincuencia organizada y enriquecimiento privado no justificado. Le llama la atención que La Clementina, de propiedad de sus trabajadores desde mayo del 2013, tras un crédito por $78 millones otorgado por la CFN, ahora esté a cargo de Koval Management, empresa de propiedad de los suegros rusos de Miguel Macías, a quien la UAFE también investiga. ¿De dónde vienen los recursos para la adquisición de vehículos de alta gama como un vehículo Maserati y haciendas y viviendas que superan los $800.000, cuando en el año 2016 pagaba $216 de impuesto? Esta administración creó un tercer fideicomiso hacia donde iban los casi $40 millones que la hacienda produce anualmente. Pero las miradas también apuntan a funcionarios y a exfuncionarios públicos de la Corporación Financiera Nacional, quienes incluso autorizaron una nueva reprogramación de la deuda otorgada, sin que a nadie les llame la atención que ahora los administradores eran otros. Pero esta no es la primera vez que esta información llega a la Fiscalía. De hecho, en la entidad ya hay 2 denuncias al respecto.
una por peculado y otra por delincuencia organizada, ambas presentadas hace ya 4 meses. De los 1.900 trabajadores que tenía la Hacienda, actualmente ya solamente quedan 1.500. Es decir, hay 400 personas que siguen siendo deudoras. Para la secretaria anticorrupción quedan por responder varios temas. Primero, si la deuda con la CFN se está pagando. Y también, ¿dónde están los 40 millones de dólares anuales que deja como producción la hacienda más grande del país? El informe de la UAFE, que se hará público la próxima semana, quizá responda a esta última duda. Dayana Monroy, 24 horas. El Ministerio de Inclusión Económica y Social lanzó la campaña En Navidad da Solidaridad, que junto al municipio de Quito y otras instituciones busca erradicar la mendicidad de las calles y ofrecer una asistencia digna en todo el país. Escenas lacerantes como estas, que en época de Navidad se multiplican en varias ciudades del país, son el objetivo de esta campaña que lanzó este martes el Ministerio de Inclusión Económica y Social junto al municipio capitalino, la policía y otras instituciones. Implica establecer que tengamos, todos los que hacemos parte de la sociedad, cultura de solidaridad contra la mendicidad. La idea es erradicar la mendicidad de las calles y evitar la migración desde las zonas rurales más pobres hacia las grandes ciudades, pues el gobierno asegura que se trata de mafias que utilizan a niños y personas de la tercera edad para pedir dinero en las calles. No permitamos que niños, niñas, personas con discapacidad, adultos mayores sean captados y explotados por personas inescrupulosas que hacen de la solidaridad de los ecuatorianos una oportunidad para cometer un delito. El municipio del Distrito Metropolitano de Quito se sumará a esta iniciativa en la capital, ofreciendo albergues a las personas que lo necesiten y que salgan de las calles. Por ello piden la colaboración de los ecuatorianos, no con dinero. Ropita limpia y en buen estado, lavadita, por supuesto, juguetes en buen estado y alimentos no perecibles. Es lo que se necesita, porque dar una moneda es lo que atrae la mendicidad. El Ministerio de Inclusión Económica y Social se propone realizar una serie de actividades con la participación de varios ministerios y entidades públicas para llegar a las comunidades más pobres del país, canalizando la recepción y entrega de donaciones ciudadanas. Vamos a llegar a las comunidades y qué mejor que lo hagamos con la presencia del señor Issa, con la presencia del señor Vargas, que vengan a sus comunidades, que nos ayuden a luchar contra la mendicidad. La campaña En Navidad da Solidaridad se implementará paulatinamente en varias ciudades del país con el apoyo de los aportes ciudadanos, no en dinero, sino en ropa y alimentos no perecibles. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El trabajo infantil en el país ha disminuido un 5% en las últimas décadas. No obstante, cerca de un 7% de los adolescentes que lo hacen forman parte del trabajo no remunerado del hogar. Así lo evidencia un estudio impulsado por organizaciones y entidades sociales en el Ecuador. Una realidad oculta puertas adentro. Así se puede definir al trabajo remunerado y no remunerado de niños, niñas y adolescentes en hogares ecuatorianos. Según un estudio impulsado por ONU Mujeres, el Observatorio Social del Ecuador y 4 entidades más, entre el 25% y el 45% del tiempo de adolescentes mujeres de 12 a 17 años se invierte en ejecutar el trabajo del hogar. En los adolescentes hombres cae al 15%. Lo hacen ocasionalmente. Lo que se encuentra es que a pesar de que no existen estadísticas oficiales porque los casos son relativamente bajos, las condiciones en las cuales viven estas niñas son bien precarias y digamos bastante peligrosas en términos del trabajo. De la cifra total de adolescentes que trabaja a temprana edad, un 78% lo hace en el sector informal, un 18% en el sector formal y un 2% en el trabajo doméstico. Altos índices de violencia, por ejemplo, el confinamiento, por ejemplo, discriminación, xenofobia y sobre todo, bueno, el hecho de que empiezan a trabajar desde muy niñas. Según este estudio, los adolescentes que forman parte del trabajo remunerado
cuidado del hogar, 19% están en Pichincha, 16% en El Guayas, 10% en Azuay y un 8% en Manabí. El impacto del colegio, de estar en la escuela, es muy positivo justamente para que los niños y niñas dejen de trabajar. Entonces sí ayuda el hecho de que ellas puedan estar escolarizadas para que salgan del trabajo. Según Vázquez, aunque se evidencia que en el país existe un marco de protección de derechos de los menores de edad, aún es insuficiente, pues sin censos claros no se puede contemplar de forma real el número de menores que labora puertas adentro. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Durante 3 días a la semana, TAME tendrá un vuelo en la ruta Quito-Loja-Quito. El cambio se da luego de que el pasado domingo uno de sus aviones que cubría esa frecuencia voló por última vez, según la empresa, como parte de un plan estratégico que genera críticas. Con voz entrecortada, el piloto daba la noticia. Esta aeronave había cumplido con su último vuelo luego de 14 años. Agradecerles por toda la confianza que ustedes nos han brindado y que Dios nos bendiga para siempre. Tras el anuncio, los aplausos y la inevitable crítica. Último vuelo de TAME por mala gestión, dice el piloto. Se trata del avión Embraer 190 de la empresa pública TAME, que el pasado 8 de diciembre voló por última vez en la ruta Quito-Loja-Quito. Las razones fueron explicadas por la compañía a través de un comunicado, en el que se asegura que como parte del Plan Estratégico 2017-2021, se busca homologar la flota de la aerolínea y realizar la venta de varios activos, entre ellos el Embraer 190. Sin embargo, la compañía aseguró que la ruta Quito-Loja-Quito será cubierta por un ATR 42500, una aeronave con capacidad para 48 personas, menos de la mitad que el avión anterior. Con él se cubrirán solo 11 frecuencias. Los lunes, martes y viernes habrá un único vuelo al día que saldrá desde Quito a Loja a las 5:40 de la mañana y volará de regreso a la capital a las 7:30. Los miércoles, jueves y sábados habrá una frecuencia adicional por la tarde. La asambleísta por la provincia de Loja, Yanine Cruz, solicitó al presidente del Legislativo que realice un requerimiento de información a la gerencia de la empresa pública, solicitando los motivos financieros que los llevaron a tomar esta decisión. Al parecer no hay el presupuesto suficiente para el 2020. Se ha pedido obviamente al director general de información por qué se excluye Loja, por qué la decisión, y estamos en espera de que nos pueda responder para convocarlo en este caso a la Comisión de Participación Ciudadana. Pero no es la primera vez que TAME se encuentra en el centro de los señalamientos. Un informe de la Contraloría hecho público en 2018 determinó que solo en 2014 y 2015 la empresa perdió más de 145 millones de dólares. A esto se suma la operación de rutas que solo dejaron pérdidas. Por ejemplo, Quito-Bogotá-Caracas, Guayaquil-Bogotá, Quito-Nueva York, Quito-Lima. Rutas que finalmente fueron suspendidas. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Esta tarde en el cantón Valencia de la provincia de Los Ríos, una avioneta de fumigación se accidentó luego de que una de sus alas se enredara con una antena de radio. Se conoce que el piloto de la aeronave trató de caer sobre un estero y no sobre una de las viviendas o varias viviendas. Sin embargo, chocó contra la parte de atrás de una fábrica en el sector de Cañalito y producto del impacto el piloto falleció. 4 muertes violentas se registraron en las últimas 24 horas en Guayaquil. Una de las víctimas era pareja sentimental de alias La Rana, quien encabezó la lista de los más buscados en el 2014. Son los 2 sicarios que acabaron con la vida de Paola Salvatierra. En las imágenes se ve como luego de dispararle por 6 ocasiones, huyeron a bordo de esta moto azul por el norte de Guayaquil. La mujer de 35 años, acribillada la mañana de este martes, circulaba en su auto luego de dejar a sus hijos en la escuela. Al llegar a Las Orquídeas fue interceptada. A lo que vi aquí, la moto venía atrás de ella. La alcanzaron porque la chica venía despacio en el carro. Asimismo ya hemos allanado unos domicilios. Como en un domicilio encontramos un poco de dinero. La fallecida fue la última pareja sentimental de alias La Rana, sujeto asesinado en 2015, líder de una organización criminal dedicada al sicariato en el noroeste del puerto principal. Incluso alias La Rana formó parte de la lista de los más buscados, pues le atribuyeron más de 15 muertes violentas por la pugna de territorios de droga.
Minutos después de este crimen, en el kilómetro 22 de la vía La Costa, otro hecho escalofriante. María Teresa Carpio, de 71 años, fue hallada sin vida dentro de su casa. Sospechan que su propio nieto la aniquiló. Que se han entrado a robarle el dinero. Conocido el nieto, unos que me estaba comentando que siempre le amenaza, que cada que viene le va robando el dinero. Que habían revisado su cuarto, su tienda y que no tenía dinero en la caja. Hay rastros y vestigios de que pudieron haber alterado la escena. Mientras que la madrugada de este martes, otros 2 crímenes. Rodolfo Chávez en Monte Sinaí murió tras recibir una puñalada en el tórax. Aparentemente el robo, de que le querían robar una motocicleta. En tanto, en el Guasmo Sur, Cooperativa Estela Maris, acribillaron a Freddy Murillo. El occiso tenía 8 antecedentes penales y formaba parte de un grupo delictivo plenamente identificado por la Policía Nacional. Catalina García, 24 horas.